Muy buenos días y bienvenidos a este canal. Mi nombre es Encarnación Troyano y en este vídeo vamos a estudiar el tema 4 que corresponde al temario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía. En este vídeo estudiaremos el municipio, su organización, competencias, elecciones municipales y regímenes especiales. Estudiaremos también la provincia, organización, competencias, elecciones de los diputados provinciales y regímenes especiales, las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales y por último estudiaremos el Consejo Andaluz de Concertación Local. En primer lugar tenemos que saber que el municipio es una entidad básica de la organización territorial del Estado y es un cauce inmediato de participación ciudadana en los asuntos públicos, que institucionaliza y gestionan con autonomía los intereses propios de las correspondientes colectividades. El municipio tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. El concepto de personalidad jurídica lo tenéis explicado en un vídeo en este canal, que os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de hoy. La ley establece tres sistemas de organización municipal: municipios de régimen común, municipios de gran población y municipios en régimen de concejo abierto. Vamos a comenzar estudiando los municipios de gran población, que son aquellos municipios cuya población supera los 250.000 habitantes, aquellos municipios que son capitales de provincia cuya población sea superior a los 175.000 habitantes. Aquellos municipios que sean capitales de provincia, capitales autonómicas o sedes de las instituciones autonómicas. Y municipios cuya población supere los 75.000 habitantes que presenten circunstancias económicas, sociales, históricas o culturales especiales. Hay que tener en cuenta que los municipios cuya población supera los 250.000 habitantes y los municipios que son capitales de provincia y que superan los 175.000 habitantes se consideran como municipios de gran población automáticamente en el momento que lleguen a ese número de habitantes. Sin embargo, el resto de municipios, para ser considerados como municipios de gran población, es necesario que así lo decidan las asambleas legislativas correspondientes a su comunidad autónoma a iniciativa de los ayuntamientos respectivos. Es decir, que no se consideran municipios de gran población automáticamente, sino que lo tienen que solicitar y lo solicitará el propio ayuntamiento y la asamblea legislativa de la comunidad autónoma a la que pertenezca, ese ayuntamiento lo tiene que conceder. Una vez que ya hemos estudiado los municipios de gran población, vamos a continuar con los municipios que actúan en régimen de concejo abierto, que son los municipios que tradicional y voluntariamente cuentan con ese singular régimen de gobierno y administración, y aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. En este caso se requiere petición de la mayoría de los vecinos, una decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento y la aprobación por la comunidad autónoma. Todos aquellos municipios que no sean considerados como municipios de gran población o que no actúen en régimen de concejo abierto se consideran municipios de régimen común. En este cuadro tenéis todos los órganos que componen aquellos municipios según el régimen al que pertenezca. Los municipios de régimen común están compuestos por el alcalde, tenientes de alcalde, pleno, junta de gobierno local, comisiones informativas, comisión especial de cuentas, la comisión especial de sugerencias y reclamaciones. Los municipios de gran población tienen un alcalde, tenientes de alcalde, pleno, una junta de gobierno local, el Consejo Social de la ciudad, la Comisión de Sugerencias y Reclamaciones, distrito, asesoría jurídica y el órgano especializado en reclamaciones de tributo.
Y los municipios que actúan en régimen de concejo abierto tendrán el alcalde y una asamblea vecinal. El Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las entidades locales distingue entre órganos necesarios y órganos complementarios. Antes de ver dicha clasificación, tenéis que tener en cuenta algo importante. El término necesario y complementario al que hace alusión el reglamento, al clasificar los órganos, no se refiere a que los órganos necesarios sean aquellos que siempre deben existir, porque tenemos el ejemplo de la Junta de Gobierno local, que está dentro de la clasificación de órganos necesarios, pero sin embargo puede o no existir. Lo mismo ocurre con el término de órganos complementarios, que no significa que al ser complementarios puedan o no existir, ya que en este caso tenemos el ejemplo de la Comisión de Cuentas, que a pesar de ser un órgano complementario, su existencia es preceptiva, es decir, obligatoria. Entre los órganos necesarios tenemos al alcalde, los tenientes de alcalde, el pleno y la Junta de Gobierno local en los municipios con una población de derecho superior a 5.000 habitantes, y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o cuando así lo acuerde el pleno del ayuntamiento. Y se consideran órganos complementarios los concejales, las comisiones informativas, la Comisión Especial de Cuentas, los consejos sectoriales, los órganos desconcentrados y descentralizados para la gestión de los servicios, los representantes personales del alcalde en los poblados y barriadas y las juntas municipales de distrito. Dicho reglamento también divide a estos órganos entre órganos superiores y órganos directivos. Son órganos superiores el alcalde y los miembros de la Junta de Gobierno local. Y son órganos directivos los coordinadores generales de cada área o concejalía, los directores generales o los órganos similares que culminen la organización administrativa dentro de cada una de las grandes áreas o concejalías. El titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma. El titular de la asesoría jurídica, el secretario general del Pleno, el interventor general municipal y el titular del órgano de gestión tributaria. Vamos a comenzar a estudiar la organización municipal y a desarrollarla, y vamos a comenzar con los municipios de régimen común. En estos municipios, el alcalde, los tenientes de alcalde y el pleno existe siempre en todos los ayuntamientos. Y la Junta de Gobierno local existe en todos los municipios con una población superior a 5.000 habitantes y en los de menos cuando así lo disponga su reglamento orgánico o cuando así lo acuerde el pleno del ayuntamiento. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones existe en los municipios de gran población y en aquellos otros en que el pleno así lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros o cuando así lo disponga su reglamento orgánico. La Comisión Especial de Cuentas existe en todos los municipios. El alcalde es el presidente de la corporación y puede delegar el ejercicio de determinadas atribuciones en los miembros de la Junta de Gobierno local y donde ésta no exista en los tenientes de alcalde, sin perjuicio de las delegaciones especiales que para cometidos específicos pueda realizar en favor de cualesquiera de los concejales, aunque no pertenezcan a aquella. El reglamento establece todas las atribuciones que le corresponden al alcalde, pero aquí en este vídeo nosotros vamos a estudiarnos solamente aquellas atribuciones que no puede delegar, ya que son las que más pueden preguntar en los exámenes de oposiciones. El alcalde no puede delegar la atribución de convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno local, decidir los empates con el voto de calidad, la concertación de operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal,
la separación del servicio de los funcionarios, el despido del personal laboral, dirigir el gobierno y la administración municipal, dictar bandos y las aprobaciones de los instrumentos de planeamiento de desarrollo del planeamiento general no expresamente atribuidas al Pleno, así como la de los instrumentos de gestión urbanística y de los proyectos de urbanización. Tampoco puede delegar el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su competencia. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materias de la competencia de la alcaldía y adoptar personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las medidas necesarias y adecuadas, dando cuenta inmediata al Pleno. El Pleno está integrado por todos los concejales y es presidido por el alcalde. Y al igual que hemos hecho con el alcalde, vamos a estudiar solo aquellas atribuciones que no se puede delegar. El Pleno no puede delegar el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales, alteración del término municipal, creación o supresión de municipios, creación de órganos desconcentrados, alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de nombre de éste o de aquellas entidades, así como la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. La aprobación inicial del planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística, así como los convenios que tengan por objeto la alteración de cualesquiera de dichos instrumentos. La aprobación del reglamento orgánico y de las ordenanzas, la determinación de los recursos propios de carácter tributario, la aprobación y modificación de los presupuestos y la disposición de gastos en materia de su competencia y la aprobación de las cuentas. La aprobación de las formas de gestión de los servicios y de los expedientes de municipalización, la aceptación de la delegación de competencias hecha por otras administraciones públicas, el planteamiento de conflictos de competencia a otras entidades locales y demás administraciones públicas, la aprobación de la plantilla de personal y de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual, la alteración de la calificación jurídica de los bienes de dominio público y aquellas otras que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. La Junta de Gobierno local se integra por el alcalde y un número de concejales no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por aquel, dando cuenta al Pleno. Le corresponde a la Junta de Gobierno local la asistencia al alcalde en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el alcalde u otro órgano municipal le delegue o le atribuyan las leyes. La Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones solo existirá cuando el Pleno así lo acuerde por el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros, o cuando así lo disponga su reglamento orgánico. En cuanto a los municipios de gran población, su organización es la siguiente. El alcalde, que ostenta la máxima representación del municipio, es responsable de su gestión política ante el Pleno y tendrá el tratamiento de excelencia. No puede delegar las siguientes atribuciones: dirigir la política, el gobierno y la administración municipal, sin perjuicio de la acción colegiada de colaboración en la dirección política que, mediante el ejercicio de las funciones ejecutivas y administrativas que le son atribuidas por esta ley, realice la Junta de Gobierno local. Nombrar y cesar a los tenientes de alcalde y a los presidentes de los distritos. Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en caso de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta inmediata al Pleno. La jefatura de la Policía Municipal.
convocar y presidir la Junta de Gobierno local, decidir los empates con voto de calidad y dictar bando. El Pleno está formado por el alcalde y por los concejales y además, en este caso, contará con un secretario general y con las comisiones que estarán formadas por los miembros que designen los grupos políticos en proporción al número de concejales que tengan en el Pleno. El Pleno, para poder adoptar acuerdos, se requerirá el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Para que el Pleno pueda adoptar acuerdos, será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros del Pleno para la aprobación y modificación de los reglamentos de naturaleza orgánica. Para los acuerdos relativos a la delimitación y alteración del término municipal, la creación o supresión de municipios, la alteración de la capitalidad del municipio y el cambio de denominación de este o de aquellas entidades, así como la adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo. Y para los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. Para la transferencia de funciones o actividades a otras administraciones públicas, así como la aceptación de las delegaciones o encomiendas de gestión realizadas por otras administraciones, salvo que por ley se imponga obligatoriamente, para que el municipio pueda ser incluido en el ámbito de aplicación del régimen de municipios de gran población, y para la aprobación inicial de planeamiento general y la aprobación que ponga fin a la tramitación municipal de los planes y de los demás instrumentos de ordenación previstos en la legislación urbanística. Para todos los demás casos, se requerirá mayoría simple de votos. Los tenientes de alcalde los nombra el alcalde entre los concejales que formen parte de la Junta de Gobierno local y tendrán el tratamiento de ilustrísima. La Junta de Gobierno local es el órgano que, bajo la presidencia del alcalde, colabora de forma colegiada en la función de dirección política que a éste corresponde y ejerce las funciones ejecutivas y administrativas. Sus miembros son nombrados libremente por el alcalde. Su número no puede exceder de 1/3 del número legal de miembros del Pleno, además del alcalde, y para la válida constitución de la Junta de Gobierno local se requiere que el número de miembros de la Junta de Gobierno local que ostenta la condición de concejales presentes sea superior al número de aquellos miembros presentes que no ostentan dicha condición. Los miembros de la Junta de Gobierno local podrán asistir a las sesiones del Pleno y pueden intervenir en los debates, sin perjuicio de las facultades que corresponden a su presidente. Responde políticamente ante el Pleno de su gestión de forma solidaria, sin perjuicio de la responsabilidad directa de cada uno de sus miembros por su gestión. Su secretaría corresponderá a uno de sus miembros que reúna la condición de concejal designado por el alcalde. Existirá un órgano de apoyo a la Junta de Gobierno local y al concejal secretario de la misma, cuyo titular será nombrado entre funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. Las deliberaciones de la Junta de Gobierno local son secretas y a sus sesiones podrán asistir los concejales que no pertenezcan a la Junta y los titulares de los órganos directivos, en ambos supuestos cuando sean convocados expresamente por el alcalde. Las atribuciones las podrá delegar en los tenientes de alcalde, en los demás miembros de la Junta de Gobierno local, en su caso, en los demás concejales y en los coordinadores generales, directores generales u órganos similares. De todas las anteriores atribuciones, solo podrá delegar la siguiente: la concesión de cualquier tipo de licencia, salvo que la legislación sectorial la atribuya expresamente a otro órgano, el desarrollo de la gestión económica, autorizar y disponer gastos en materia de su competencia, disponer gastos previamente autorizados por el Pleno y la gestión del personal. Ejercer la potestad sancionadora, salvo que por ley esté atribuida a otro órgano,
y aprobar las bases de las convocatorias de selección y provisión de puestos de trabajo, el despido del personal laboral, el régimen disciplinario y todas las demás decisiones en materia de personal que no esté expresamente atribuida a otro órgano. Los distritos son divisiones territoriales propias dotadas de órganos de gestión desconcentrada para impulsar y desarrollar la participación ciudadana en la gestión de los asuntos municipales y su mejora, sin perjuicio de la unidad de gobierno y gestión del municipio. Su creación y regulación le corresponde al Pleno y su presidencia le corresponde a un concejal. Tenemos también la asesoría jurídica, que es el órgano administrativo que es responsable de la asistencia jurídica al alcalde, a la Junta de Gobierno local y a los órganos directivos. Y le corresponde el asesoramiento jurídico, así como la representación y defensa en juicio del ayuntamiento. Su titular será nombrado y separado por la Junta de Gobierno local entre personas que reúnan los siguientes requisitos: estar en posesión del título de licenciado en Derecho y ostentar la condición de funcionario de administración local con habilitación de carácter nacional, o bien funcionario de carrera del Estado, de las comunidades autónomas o de las entidades locales, a los que se exija para su ingreso el título de doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o equivalente. El Consejo Social de la ciudad está integrado por representantes de las organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos más representativas. Le corresponde las funciones que determine el Pleno mediante normas orgánicas y le corresponde la emisión de informes, estudios y propuestas en materia de desarrollo económico local, planificación estratégica de la ciudad y grandes proyectos urbanos. Tenemos también la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones. Estará formada por representantes de todos los grupos que integren el Pleno, de forma proporcional al número de miembros que tenga en el mismo. Esta comisión podrá supervisar la actividad de la Administración municipal y deberá dar cuenta al Pleno, mediante un informe anual, de las quejas presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no admitidas por la Administración municipal. Hemos terminado ya con el régimen de municipios de gran población y por último nos queda estudiar el Concejo Abierto así como su órgano. El Concejo Abierto se lleva a cabo en los municipios que tradicional y voluntariamente cuenten con ese singular régimen de gobierno y administración, y aquellos otros en los que por su localización geográfica, la mejor gestión de los intereses municipales u otras circunstancias lo hagan aconsejable. En este caso se requiere la petición de la mayoría de los vecinos, la decisión favorable por mayoría de 2/3 de los miembros del ayuntamiento y la aprobación por la comunidad autónoma. El gobierno y la administración municipales corresponde, en este caso de concejo abierto, a un alcalde y a una asamblea vecinal de la que forman parte todos los electores. El alcalde podrá designar tenientes de alcalde hasta un máximo de 3 entre los electores del municipio. Las asambleas vecinales se reunirán donde lo tengan por costumbre, celebrarán sesión ordinaria como mínimo una vez al trimestre en día festivo, serán convocadas a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso tradicional en el lugar, y quedarán válidamente constituidas cuando asista una tercera parte de los vecinos presentes o representados que a ello tengan derecho. El número de presentes podrá ser inferior a 3. Se requiere siempre la presencia del presidente y del secretario o de quienes legalmente le sustituya. La representación de los vecinos podrá otorgarse para cada sesión o con carácter permanente, pero siempre en favor de vecino que pertenezca a la asamblea vecinal. Esa representación deberá acreditarse mediante un documento público o mediante un documento privado
con firma notarialmente legitimada o con un poder otorgado ante el secretario de la entidad local. Y ningún vecino podrá asumir la representación de más de un tercio de los miembros de la asamblea vecinal. Los acuerdos en esta asamblea se adoptarán por mayoría de votos. Todo lo que hemos visto anteriormente se refiere a la organización municipal y a los órganos necesarios en los diferentes tipos de municipios, de régimen común, de gran población y de concejo abierto. Ahora nos queda por ver cuáles son los órganos complementarios. Empezamos con los concejales delegados y los diputados delegados. Son aquellos concejales y diputados que ostentan algunas de las delegaciones de atribuciones bien del alcalde o bien del presidente de la Diputación. Se pierde la condición de concejal delegado o de diputado delegado por renuncia expresa que habrá de ser formalizada por escrito ante la alcaldía o la presidencia. Por revocación de la delegación adoptada por el alcalde o presidente y por pérdida de la condición de miembros de la Junta de Gobierno local o en aquellos municipios donde ésta no exista de la de teniente de alcalde. Tendrán las atribuciones que se especifique en el respectivo decreto de delegación y las ejercerá de acuerdo con lo que en ese decreto se prevea. Tenemos también a los representantes del alcalde, que se constituye en cada uno de los poblados y barriadas que están separados del casco urbano y que no constituye una entidad local. Y también se constituye en aquellas ciudades en que el desenvolvimiento de los servicios así lo aconseje. Estos representantes del alcalde se elegirán entre los vecinos que residan en los mismos. El representante habrá de estar avecindado en el propio núcleo en el que se ejerza las funciones. La duración del cargo estará sujeta a la del mandato del alcalde que lo nombró, quien podrá removerlo cuando lo juzgue oportuno. Este representante tendrá carácter de autoridad en el cumplimiento de sus cometidos municipales en cuanto representante del alcalde que le nombró. El siguiente órgano complementario son las comisiones informativas. Estarán integradas exclusivamente por miembros de la corporación y son órganos que no tienen atribuciones resolutorias. Tienen por función el estudio, el informe o la consulta de los asuntos que hayan de ser sometidos a la decisión del Pleno y de la Junta de Gobierno local, cuando ésta actúe con competencias delegadas por el Pleno, salvo cuando hayan de adoptarse acuerdos declarados urgentes. Y también tienen por función informar aquellos asuntos de la competencia propia de la Junta de Gobierno local y del alcalde o presidente, que le sean sometidos a su conocimiento por expresa decisión de aquello. Pueden ser dichas comisiones permanentes o especiales. Las permanentes son las que se constituyen con carácter general y distribuyen entre ellas las materias que han de someterse al Pleno. Su número y denominación iniciales, así como cualquier variación de las mismas durante el mandato corporativo, se tiene que decidir mediante acuerdo adoptado por el Pleno a propuesta del alcalde o del presidente. Las especiales son aquellas que el Pleno decide constituir para un asunto concreto. Se extinguen automáticamente una vez que hayan dictaminado o informado sobre el asunto que constituye su objeto, salvo que el acuerdo plenario que las creó disponga otra cosa. Los dictámenes de las comisiones informativas tienen carácter preceptivo y no vinculante, es decir, que obliga, pero su decisión no vincula a los órganos que haya solicitado dicho informe. Otro de los órganos complementarios es la Junta Municipal de Distrito. Su creación corresponde al Pleno del Ayuntamiento, tendrá el carácter de órgano territorial de gestión desconcentrada y su finalidad será la mejor gestión de los asuntos de la competencia municipal, así como facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito territorial. La composición, organización y ámbito territorial de la Junta será establecido en el correspondiente reglamento que regule aprobado por el Pleno. La creación de los consejos sectoriales le corresponde al Pleno de la Corporación. Su finalidad será la de canalizar la participación de los ciudadanos
y de sus asociaciones en los asuntos municipales, así como desarrollar exclusivamente funciones de informe y, en su caso, de propuesta en relación con las iniciativas municipales relativas al sector de actividad al que corresponda cada consejo. La composición, organización y ámbito de actuación de los consejos sectoriales serán establecidos en el correspondiente acuerdo plenario. Estará presidido este consejo por un miembro de la corporación que será nombrado y separado libremente por el alcalde o presidente, que actuará como enlace entre aquella y el consejo. Una vez que ya hemos estudiado la organización del municipio, vamos a pasar al siguiente epígrafe de este tema, que corresponde a las competencias de los municipios. La Ley de Base de Régimen Local establece que son competencias propias del municipio urbanismo, medio ambiente urbano, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios, tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad, transporte colectivo urbano, información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local, ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante, protección de la salubridad pública, cementerios y actividades funerarias, promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre, promoción de la cultura y equipamientos culturales, participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes, la conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial. Promoción, en su término municipal, de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, así como contra la violencia de género. Estas competencias se deben determinar por ley, que deberá evaluar la conveniencia de la implantación de servicios locales conforme a los principios de descentralización, eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera. La descentralización consiste en la transferencia de competencias, funciones y recursos desde el gobierno central o estatal hacia las entidades locales, como pueden ser los municipios, la alcaldía o las demarcaciones administrativas. El principio de eficiencia se refiere a que el municipio debe contar con los medios adecuados, tanto en términos de recursos humanos, financieros y materiales, para poder gestionar y prestar los servicios públicos, así como para ejercer sus competencias de manera eficiente y adecuada. Y el principio de estabilidad y sostenibilidad financiera establece que deben mantener las entidades locales una situación económica equilibrada y duradera, asegurando que sus finanzas sean sólidas y capaces de soportar sus obligaciones a largo plazo. Esta ley deberá ir acompañada de una memoria económica, debe prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades locales y determinará la competencia municipal propia de que se trate. Los municipios deberán prestar en todo caso los servicios siguientes. En todos los municipios, alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías públicas. En los municipios con población superior a 5.000 habitantes,
Además, tienen que tener parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos. En los municipios con una población superior a 20.000 habitantes, además tienen que tener protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. En los municipios con una población superior a 50.000 habitantes, además tienen que tener transporte colectivo urbano de viajeros y medio ambiente urbano. En los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial o la entidad equivalente la que coordinará la prestación de los siguientes servicios: recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, acceso a los núcleos de población, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público. El Estado y las comunidades autónomas podrán delegar en los municipios el ejercicio de sus competencias. La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y la duración de esta, que no podrá ser inferior a 5 años. También debe determinar el control de eficiencia que se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las administraciones públicas. Deberá acompañarse de una memoria económica y de la correspondiente financiación, y debe ser aceptada dicha delegación por el municipio interesado. Y las competencias que podrán delegar son las siguientes: vigilancia y control de la contaminación ambiental, protección del medio natural, prestación de los servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia contra la mujer, conservación o mantenimiento de centros sanitarios asistenciales de titularidad de la comunidad autónoma, creación, mantenimiento y gestión de las escuelas infantiles de educación de titularidad pública de primer ciclo de educación infantil, realización de actividades complementarias en los centros docentes y la gestión de instalaciones culturales de titularidad de la comunidad autónoma o del Estado. La gestión de las instalaciones deportivas de titularidad de la comunidad autónoma o del Estado, incluyendo las situadas en los centros docentes cuando se usen fuera del horario lectivo. Inspección y sanción de establecimientos y actividades comerciales, promoción y gestión turística, comunicación, autorización, inspección y sanción de los espectáculos públicos, liquidación y recaudación de tributos propios de la comunidad autónoma o del Estado, inscripción de asociaciones, empresas o entidades en los registros administrativos de la comunidad autónoma o de la Administración del Estado, gestión de oficinas unificadas de información y tramitación administrativa y cooperación con la Administración educativa a través de los centros asociados de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. La disposición o el acuerdo de delegación establecerá las causas de revocación o renuncia de la delegación. La ley regula como causa de renuncia el incumplimiento de las obligaciones financieras por parte de la Administración delegante o cuando por circunstancias sobrevenidas se justifique suficientemente la imposibilidad de su desempeño por la Administración en la que han sido delegadas. El acuerdo de renuncia se adoptará por el Pleno de la respectiva entidad local. Continuamos ahora con las elecciones municipales. Se encuentran reguladas en la Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio, que es la ley que regula el régimen electoral general. Las elecciones municipales es un proceso democrático en el que los ciudadanos eligen a sus representantes para los gobiernos locales, como alcaldes y concejales.
En esas elecciones municipales tenemos que distinguir entre el sufragio activo y el sufragio pasivo. El sufragio activo es el derecho que tienen los ciudadanos habilitados para votar y participar en la elección de sus representantes en el gobierno local, como alcaldes y concejales. Sin embargo, el sufragio pasivo es la posibilidad que tienen las personas de presentar su candidatura y participar activamente en el proceso electoral, buscando ser elegidos por la comunidad para ocupar esos cargos públicos. Una vez que ya sabemos la diferencia entre sufragio activo y sufragio pasivo, la ley establece que gozan del derecho de sufragio activo en las elecciones municipales los residentes extranjeros en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en dichas elecciones, en los términos de un tratado. Y además todas las personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea y reúnan los requisitos para ser elector exigidos en esta ley de régimen electoral general para los españoles y hayan manifestado su voluntad de ejercer el derecho de sufragio activo en España. En cuanto al sufragio pasivo, la ley establece que gozan del derecho de sufragio pasivo todas las personas residentes en España que sin haber adquirido la nacionalidad española tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea, según lo previsto en el párrafo segundo del apartado primero del artículo 8 del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, o bien sean nacionales de países que otorguen a los ciudadanos españoles el derecho de sufragio pasivo en sus elecciones municipales, en los términos de un tratado, que reúna los requisitos para ser elegibles exigidos en esta ley para los españoles y que no hayan sido desposeídos del derecho de sufragio pasivo en su estado de origen. También, para poder seguir avanzando, tenemos que distinguir entre inelegibilidad e incompatibilidad. Cuando hablamos de causas de inelegibilidad, estamos hablando de circunstancias o condiciones que hacen que una persona no pueda ser candidata o ejercer un cargo político, generalmente por cumplir ciertos requisitos legales o por haber cometido alguna falta. Por ejemplo, personas condenadas por ciertos delitos o que no cumplen con los requisitos de edad o ciudadanía pueden ser consideradas inelegibles. Cuando hablamos de causas de incompatibilidad, estamos hablando de situaciones en las que una persona, aunque pueda ser elegible, no puede ejercer simultáneamente, es decir, a la vez, ciertos cargos o funciones, porque ello genera conflictos de intereses o afecta la independencia del cargo. Por ejemplo, un funcionario público no puede ser candidato a un cargo político si eso genera una incompatibilidad con sus funciones actuales. La ley establece que son inelegibles para el cargo de alcalde o concejal, es decir, que no se pueden elegir para estos cargos los miembros de la familia real española, los presidentes del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, los magistrados del Tribunal Constitucional, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los consejeros permanentes del Consejo de Estado y los consejeros del Tribunal de Cuentas, el defensor del pueblo y sus adjuntos, así como el fiscal general del Estado, los subsecretarios, secretarios generales, directores generales de los departamentos ministeriales y los equiparados a ellos, en particular los directores de los departamentos del Gabinete de la Presidencia del Gobierno y los directores de los gabinetes de los ministros y de los secretarios de Estado, los jefes de misión acreditados con carácter de residentes ante un Estado extranjero u organismo internacional, los magistrados, jueces y fiscales que se hallen en situación de activo, los militares profesionales y de complemento y miembros de la fuerza y cuerpos de seguridad y policía en activo, los presidentes, vocales y secretarios de las juntas electorales, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas
y los subdelegados del Gobierno y las autoridades similares con distinta competencia territorial. El presidente de la Corporación de Radio Televisión Española y las sociedades que la integran. Los presidentes, directores y cargos asimilados de las entidades estatales autónomas con competencia en todo el territorio nacional, así como los delegados del Gobierno en las mismas. Los presidentes y directores generales de las entidades gestoras de la Seguridad Social con competencia en todo el territorio nacional. El director de la Oficina del Censo Electoral, el gobernador subgobernador del Banco de España y los presidentes y directores del Instituto de Crédito Oficial y de las demás entidades oficiales de crédito. El presidente, los consejeros y el secretario general del Consejo General de Seguridad Nuclear. Los condenados por sentencia firme a pena privativa de libertad en el periodo que dure la pena. Los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración pública o contra las instituciones del Estado, cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal. Y los deudores directos o subsidiarios de la correspondiente corporación local contra quienes se hubiera expedido mandamiento de apremio por resolución judicial. La Ley de Régimen Electoral General también establece que durante su mandato no serán elegibles por las circunscripciones electorales comprendidas en todo o en parte en el ámbito territorial de su jurisdicción quien ejerza la función de mayor nivel de cada ministerio en las distintas demarcaciones territoriales de ámbito inferior al estatal. Los presidentes, directores y cargos asimilados de entidades autónomas de competencia territorial limitada, así como los delegados del Gobierno en las mismas. Los delegados territoriales de Radio Televisión Española y los directores de las entidades de radiotelevisión dependientes de las comunidades autónomas. Los presidentes y directores de los órganos periféricos de las entidades gestoras de la Seguridad Social, los secretarios generales de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno y los delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. Como causas de incompatibilidad, la ley establece que son todas las causas de inelegibilidad y, además, las personas electas en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme. Los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido y legalizado por resolución judicial firme. Los abogados y procuradores que dirijan o que representen a partes en procedimientos judiciales o administrativos contra la corporación. Los directores de servicios, funcionarios o restante personal en activo del respectivo ayuntamiento y de las entidades y establecimientos dependientes de él. Y los directores generales o asimilados de las cajas de ahorros provinciales y locales que actúan en el término municipal. Los contratistas o subcontratistas de contratos cuya financiación total o parcial corra a cargo de la corporación municipal o de establecimientos de ella dependientes. Los concejales electos en candidaturas presentadas por partidos o por federaciones o coaliciones de partidos declarados ilegales con posterioridad por sentencia judicial firme, y los electos en candidaturas presentadas por agrupaciones de electores declaradas vinculadas a un partido ilegalizado por resolución judicial firme. En cuanto al sistema electoral, la ley establece que cada término municipal constituye una circunscripción en la que se elige el número de concejales que resulte de la aplicación de la siguiente escala. Hasta 100 residentes se elegirá 3 concejales, de 101 a 250, 5, de 251 a 1000, 7,
de 2001 a 2009, de 2001 a 5.011, de 5.001 a 10.013 concejales, de 10.001 a 20.017, de 20.001 a 50.021 y de 50.001 a 100.025, teniendo en cuenta que de 100.001 en adelante se elegirá un concejal más por cada 100.000 residentes o fracción, añadiéndose uno más cuando el resultado sea un número par. Dicha escala no se aplica al régimen de concejo abierto, ya que en estos municipios los electores eligen directamente al alcalde por un sistema mayoritario. Continuando con el procedimiento electoral, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las juntas electorales que son competentes en el caso de elecciones municipales son las juntas electorales de zona. Para presentar las candidaturas, las agrupaciones de electores necesitan un número de firmas de lo inscrito en el censo electoral del municipio. Deberán ser autenticadas notarialmente o por el secretario de la corporación municipal correspondiente. Se publicarán en el boletín oficial de la provincia correspondiente y, efectuada la proclamación de candidaturas, la Junta Electoral Central trasladará a los otros estados, a través del ministerio competente, la información relativa a sus respectivos nacionales incluidos como candidatos. El mandato de los miembros de los ayuntamientos es de 4 años, contados a partir de la fecha de su elección. Una vez finalizado su mandato, los miembros de las corporaciones cesantes continuarán sus funciones solamente para la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores. En ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el 20º día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado un recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el 40º día posterior a las elecciones. Para ello se constituye una mesa de edad que estará integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto y por el secretario, que será el de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos y, en caso contrario, se celebrará sesión 2 días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. En la misma sesión de constitución de la corporación se procede a la elección de alcalde. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. Y en caso de empate, se resolverá por sorteo. La moción de censura del alcalde deberá ser propuesta, al menos, por la mayoría absoluta del número legal de miembros de la corporación. Habrá de incluir un candidato a la alcaldía, que puede ser cualquier concejal cuya aceptación expresa conste en el escrito de proposición de la moción. Se propone, a través de un escrito, dicha moción, que deberá incluir las firmas debidamente autenticadas por notario o por el secretario general de la corporación. Deberá presentarse ante el secretario general, que comprobará que la moción de censura reúne los requisitos exigidos y extenderá en el mismo acto la correspondiente diligencia acreditativa. El documento se presentará en el registro general de la corporación por cualquiera de los firmantes de la moción. Quedará el pleno automáticamente convocado para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de su registro y el secretario de la corporación deberá remitir una notificación a todos los miembros de la corporación en el plazo máximo de un día,
a contar desde la presentación del documento en el registro, especificando la fecha y la hora de la misma. El Pleno será presidido por una mesa de edad que estará integrada por los concejales de mayor y menor edad de los presentes, excluido el alcalde y el candidato a la alcaldía. Y actuará como secretario el que lo sea de la corporación, quien acreditará tal circunstancia. La mesa se limitará a dar lectura a la moción de censura, dará la palabra al candidato a la alcaldía, al alcalde y a los portavoces de los grupos municipales y someterá a votación la moción de censura. Hay que tener en cuenta que la ley establece que ningún concejal puede firmar durante su mandato más de una moción de censura. En cuanto a la cuestión de confianza del alcalde, esta, para que se pueda llevar a cabo, debe estar vinculada a la aprobación o modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico, las ordenanzas fiscales y la aprobación que ponga fin a la tramitación de los instrumentos de planeamiento general de ámbito municipal. Para su presentación será requisito previo que el acuerdo correspondiente haya sido debatido en el Pleno y que éste no hubiera obtenido la mayoría necesaria para su aprobación. En el caso de que la cuestión de confianza no obtuviera el número necesario de votos favorables para la aprobación del acuerdo, el alcalde cesará automáticamente y quedará en funciones hasta la toma de posesión de quien hubiere de sucederle en el cargo. La elección del nuevo alcalde se realizará en sesión plenaria convocada automáticamente para las 12 horas del 10º día hábil siguiente al de la votación del acuerdo al que se vinculase la cuestión de confianza. Cada alcalde no puede plantear más de una cuestión de confianza en cada año, contado desde el inicio de su mandato, ni más de 2 durante la duración total del mismo. No se podrá plantear una cuestión de confianza en el último año de mandato de cada corporación o desde la presentación de una moción de censura hasta la votación de esta última. Dejamos ya el municipio y pasamos a estudiar a continuación la provincia, y vamos a comenzar estudiando su organización y competencia. Está regulada en el Real Decreto 2568 de 1986, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Entidades Locales, por la Ley 7 de 1985 de 2 de abril, que regula las bases de régimen local, y por el Real Decreto Legislativo 781 de 1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local. La provincia la define la ley como una entidad local determinada por la agrupación de municipios con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Para poder entender el concepto de personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, os voy a dejar en la descripción de este vídeo un enlace que os llevará a otro vídeo en el que explico dicho concepto. Los fines propios y específicos de la provincia son los siguientes: garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipales en el marco de la política económica y social. Asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial de los servicios de competencia municipal. Y participar en la coordinación de la administración local con la de la comunidad autónoma y con la del Estado. El Gobierno y la Administración autónoma de la provincia corresponde a la Diputación o bien a otras corporaciones de carácter representativo. La sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales se celebrará en el 5º día posterior a la proclamación de los diputados electos, a las 12 horas en la sede de dichas corporaciones. Si en la hora y en la fecha señaladas para celebrar la sesión constitutiva de las Diputaciones provinciales concurriese a la misma un número inferior
a la mayoría absoluta de diputados electos, estos se entenderán convocados automáticamente para celebrar la sesión constitutiva. 2 días después, la que habrá de celebrarse en el mismo local y a la misma hora. En dicha sesión, la corporación se constituirá cualquiera que fuere el número de diputados que concurriere. La sesión constitutiva se presidirá por una mesa de edad que estará integrada por los diputados de mayor y menor edad presentes en el acto, y actuará de secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprobará las credenciales presentadas o las acreditaciones de personalidad de los electos y declarará constituida la corporación. Acto seguido, se procederá a elegir al presidente de entre sus miembros. Dentro de los 30 días siguientes al de la sesión constitutiva, el presidente convocará la sesión o sesiones extraordinarias del Pleno de la Corporación que sean precisas, para resolver sobre los siguientes puntos: régimen de las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, creación y composición de las comisiones informativas permanentes, nombramientos de representantes de la Corporación en órganos colegiados que sean de la competencia del Pleno, conocimiento de las resoluciones de la Presidencia en materia de nombramiento de vicepresidentes y miembros de la Junta de Gobierno, presidentes de las comisiones informativas y las delegaciones que el presidente estime oportuno conferir. El mandato de los miembros de la Diputación es de 4 años, contados a partir de la fecha de la elección. En cuanto a cómo están organizadas las diputaciones, en todas ellas existe el presidente, los vicepresidentes, la Junta de Gobierno, el Pleno y los órganos que tengan por objeto el estudio, el informe o la consulta de los asuntos que han de ser sometidos a la decisión del Pleno y el seguimiento de la gestión del presidente, de la Junta de Gobierno y de los diputados que ostenten delegaciones. El Pleno está constituido por el presidente y por los diputados. La ley recoge todas las competencias que lleva a cabo el Pleno, pero yo aquí en este vídeo voy a dejar solamente aquellas competencias que no se pueden delegar porque son las que más suelen preguntar en los exámenes de oposiciones. No puede delegar la organización de la Diputación, la aprobación de las ordenanzas, la aprobación y modificación de los presupuestos, la disposición de gastos dentro de los límites de su competencia y la aprobación provisional de las cuentas, la aprobación de los planes de carácter provincial, el control y la fiscalización de los órganos de gobierno, la aprobación de la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. Tampoco puede delegar el planteamiento de conflictos de competencias a otras entidades locales y demás administraciones públicas. Aquellas atribuciones que deban corresponder al Pleno por exigir su aprobación una mayoría especial. Y la votación sobre la moción de censura al presidente y sobre la cuestión de confianza. El presidente de la Diputación tendrá el tratamiento de Ilustrísima, salvo el presidente de la Diputación de Barcelona, que tendrá el de Excelencia. Las delegaciones de competencias pueden ser genéricas o especiales. Las genéricas se llevan a cabo en miembros de la Junta de Gobierno. Se referirá a una o a varias áreas o materias determinadas y podrá abarcar tanto la facultad de dirigir los servicios correspondientes como la de gestionarlos en general. Y las especiales pueden recaer en cualquier diputado para la dirección y gestión de asuntos determinados incluidos en las citadas áreas. Y podrán ser de 2 tipos: relativas a un proyecto o asunto determinado o bien relativas a un determinado servicio. Todas las delegaciones serán realizadas mediante decreto del presidente
y contendrá el ámbito de los asuntos a que se refiere la delegación, las facultades que se delegue y las condiciones específicas del ejercicio de las mismas. Surtirá efecto dicha delegación desde el día siguiente al de la fecha del decreto, salvo que en ella se disponga otra cosa. De todas las delegaciones y de sus modificaciones se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre con posterioridad a las mismas. El presidente no puede delegar las siguientes funciones: convocar y presidir las sesiones del Pleno y de la Junta de Gobierno, decidir los empates con el voto de calidad, concertar operaciones de crédito, la jefatura superior de todo el personal, la separación del servicio de funcionarios, el despido del personal laboral, dirigir el gobierno y la administración de la provincia, el ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa de la Diputación en las materias de su competencia. La iniciativa para proponer al Pleno la declaración de lesividad en materia de la competencia del presidente. La creación, modificación y disolución de organismos y establecimientos provinciales. Informar en los expedientes de fusión, agregación o segregación de municipios de su territorio. La provincialización de servicios y la aprobación de planes generales de carreteras y el establecimiento de servicios de comunicaciones provinciales y de suministro de energía eléctrica. La Junta de Gobierno se integra por el presidente y por un número de diputados no superior al tercio del número legal de los mismos, nombrados y separados libremente por el presidente, dando cuenta al Pleno. Corresponde a la Junta de Gobierno la asistencia al presidente en el ejercicio de sus atribuciones y las atribuciones que el presidente le delegue o le atribuya las leyes. Los vicepresidentes serán libremente nombrados y cesados por el presidente de entre los miembros de la Junta de Gobierno. Sustituyen por el orden de su nombramiento y, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, al presidente. Y los nombramientos y los ceses se harán mediante una resolución del presidente, de la que dará cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre, notificándose además personalmente a los designados. Se publicará en el Boletín Oficial de la provincia, sin perjuicio de su efectividad, desde el día siguiente al de la firma de la resolución por el presidente, si en ella no se dispone otra cosa. La condición de vicepresidente se pierde por el cese, por la renuncia expresa manifestada por escrito y por la pérdida de la condición de miembro de la Junta de Gobierno. En cuanto a las competencias de la provincia, la ley establece la siguiente: la coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada de los servicios, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión, la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal, y el fomento, o en su caso coordinación, de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial, y la cooperación en el fomento del desarrollo económico y social y en la planificación en el territorio provincial. El ejercicio de funciones de coordinación, asistencia en la prestación de los servicios de gestión de la recaudación tributaria en periodo voluntario y ejecutivo, la prestación de los servicios de administración electrónica y la contratación centralizada en los municipios con una población inferior a 20.000 habitantes. El seguimiento de los costes efectivos de los servicios prestados por los municipios de su provincia y la coordinación mediante convenio con la comunidad autónoma respectiva de la prestación del servicio de mantenimiento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con una población inferior a 5.000 habitantes. Y, por último, aprobar el Plan Provincial de Cooperación a la obra y servicios de competencia municipal. Lo aprueba anualmente la Diputación
En su elaboración deben participar los municipios de la provincia y podrá financiarse con medios propios de la Diputación o entidad equivalente, aportaciones municipales y subvenciones que acuerden la comunidad autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos presupuestos. Deberá contener una memoria justificativa de su objetivo y de los criterios de distribución de los fondos. En cuanto a los regímenes especiales, la Ley de Bases de Régimen Local establece que los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local le será de aplicación, pero en este caso con carácter supletorio. Las comunidades autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las diputaciones provinciales. Se exceptúa la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los términos de su estatuto propio. Los cabildos insulares canarios son los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla y se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional 14ª de esta ley de bases de régimen local y supletoriamente por las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de estas. Serán órganos insulares necesarios de los cabildos, el Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno insular. También tenemos a los consejos insulares de las Islas Baleares, que su organización y funcionamiento se rigen por las normas de la Ley de Bases de Régimen Local. Una vez que ya hemos estudiado la organización y las competencias de la provincia, vamos a pasar a estudiar los regímenes especiales de la misma. La Ley de Bases de Régimen Local establece que los órganos forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya conservan su régimen peculiar en el marco del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma del País Vasco, y que lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local le será de aplicación, pero en este caso con carácter supletorio. Las comunidades autónomas uniprovinciales y la foral de Navarra asumen las competencias, medios y recursos que corresponden en el régimen ordinario a las diputaciones provinciales. Se exceptúa la comunidad autónoma de las Islas Baleares en los términos de su estatuto propio. Los cabildos insulares canarios son los órganos de gobierno, administración y representación de cada isla y se rigen por las normas contenidas en la disposición adicional 14ª de esta ley de bases de régimen local y supletoriamente por las normas que regulan la organización y el funcionamiento de las diputaciones provinciales, asumiendo las competencias de estas. Serán órganos insulares necesarios de los cabildos, el Pleno, el Presidente y el Consejo de Gobierno insular. También tenemos a los consejos insulares de las Islas Baleares, que su organización y funcionamiento se rigen por las normas de la Ley de Bases de Régimen Local. El siguiente epígrafe que vamos a estudiar es cómo se eligen a los diputados provinciales. La ley establece que el número de diputados correspondiente a cada diputación provincial se determina según el número de residentes de cada provincia, conforme al siguiente baremo. Hasta 500.000 residentes se elegirá 25 diputados. De 500.001 a 1 millón, 27. De 1.001.000 a 3,5 millones, 31. Y de 3.500.001 en adelante, 51 diputados. Las juntas electorales provinciales reparten proporcionalmente y atendiendo al número de residentes los puestos correspondientes a cada partido judicial, en el 10º día posterior a la convocatoria de elecciones, atendiendo a las siguientes reglas. Todos los partidos judiciales cuentan al menos con un diputado. Ningún partido judicial puede contar con más de 3/5 del número total de diputados provinciales.
y las fracciones iguales o superiores a 0,50 que resulten del reparto proporcional se corrigen por exceso y las inferiores por defecto. Si como consecuencia de las operaciones anteriores resultase un número total que no coincida por exceso con el número de diputados correspondientes a la provincia, se sustraen los puestos necesarios a los partidos judiciales cuyo número de residentes por diputado sea menor. Si por el contrario el número no coincide por defecto, se añaden puestos a los partidos judiciales cuyo número de residentes por diputado sea mayor. Tenéis que tener en cuenta que las juntas electorales provinciales son órganos que están encargados de garantizar la organización y el correcto desarrollo de los procesos electorales en cada provincia. Su función principal es velar por la legalidad de las elecciones, resolver posibles impugnaciones y asegurar que todo se lleve a cabo de acuerdo con la normativa vigente. Además, colabora en la proclamación de los resultados y en la resolución de cualquier incidencia que pueda surgir durante el proceso electoral. Estas juntas están formadas por miembros designados por las diferentes instituciones y tienen un papel fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad de las elecciones en cada provincia. Una vez constituidos todos los ayuntamientos de la respectiva provincia, la Junta Electoral de Zona procede inmediatamente a formar una relación de todos los partidos políticos, coaliciones, federaciones y de cada una de las agrupaciones de electores que hayan obtenido a algún concejal dentro de cada partido judicial, y se ordenarán en orden decreciente al de los votos obtenidos por cada uno de ellos. El proceso de constitución de las diputaciones deberá aplazarse hasta que se hayan resuelto previamente todos los recursos contenciosos electorales contra la proclamación de concejales electos en los municipios de la provincia. En el caso de que deban convocarse nuevas elecciones en algún municipio de la provincia, bien por no haberse presentado ninguna candidatura o bien por haberse anulado total o parcialmente el proceso como consecuencia de los correspondientes recursos contenciosos electorales, no se pospondrá la constitución de la Diputación Provincial. En el supuesto de que, como consecuencia de la celebración de elecciones locales parciales, se altere la atribución de puestos en la Diputación Provincial, las juntas electorales de zona deberán realizar las operaciones necesarias para hacer una nueva asignación. Realizada la asignación de puestos de diputados, la Junta Electoral convocará por separado, dentro de los 5 días siguientes, a los concejales de los partidos políticos, coaliciones, federaciones y agrupaciones que hayan obtenido puestos de diputado, para que elijan de entre las listas de candidatos avaladas, al menos por 1/3 de dichos concejales, a quienes hayan de ser proclamados diputados. Además, elegirán 3 suplentes para cubrir por su orden las posibles vacantes. La elaboración de las listas se ajustará al principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres, por el que las personas de cada sexo no superarán el 60% ni serán menos del 40%. Efectuada la elección, la Junta de Zona proclama los diputados electos y los suplentes, expide las credenciales correspondientes y remite a la Junta Provincial y a la Diputación certificaciones de los diputados electos en el partido judicial. La Diputación Provincial se reúne en sesión constitutiva que estará presidida por una mesa de edad y estará integrada por los diputados de mayor y menor edad presentes en el acto,
actuando como secretario el que lo sea de la corporación para elegir al presidente de entre sus miembros. Para la elección de presidente, el candidato debe obtener una mayoría absoluta en la primera votación y una mayoría simple en la segunda. El presidente puede ser destituido de su cargo mediante moción de censura que se desarrollará igual que las que hemos estudiado para el alcalde. En este caso, puede ser candidato al cargo de presidente cualquiera de los diputados provinciales. El presidente de la Diputación podrá cesar también mediante la pérdida de una cuestión de confianza por él planteada ante el Pleno de la Corporación, que también se regulará igual que para el caso del alcalde. Estará vinculada esta cuestión de confianza a la aprobación o a la modificación de cualquiera de los siguientes asuntos: los presupuestos anuales, el reglamento orgánico o el plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal. Dejamos la provincia y pasamos a estudiar el siguiente epígrafe, que trata sobre las relaciones entre las instituciones de la Junta de Andalucía y los entes locales. Este tema se encuentra regulado en la Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía, concretamente en su título cuarto, y establece lo siguiente: los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deberán publicar las disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre unas materias determinadas, en la sede electrónica de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial, y se debe de hacer en un plazo de 5 días desde su adopción. La finalidad es garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación municipal y su transparencia y control democrático, facilitar la información intergubernamental y complementar lo dispuesto por la legislación básica sobre procedimiento administrativo común. Las materias publicadas son las siguientes: ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanística y proyectos para su ejecución, planificación, programación y gestión de vivienda, ordenación y prestación de servicios básicos, prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés general, organización municipal complementaria, seguridad en lugares públicos, defensa de las personas consumidoras y usuarias, salud pública, el patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz, la actividad económico-financiera, la aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las modificaciones presupuestarias, selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de las entidades locales, contratación administrativa y medio ambiente cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladarán a la Administración de la Junta de Andalucía la información relativa a las disposiciones y actos. Lo harán en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la comunidad autónoma. Las entidades locales podrán requerir información a la Administración de la Junta de Andalucía sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local
y podrán impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local. La Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, que menoscaban sus competencias y que interfieren su ejercicio o exceden las mismas. Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que es un órgano de representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía. Este Consejo Andaluz de Gobierno Local goza de autonomía orgánica y funcional y adoptará su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. La finalidad de este Consejo es garantizar el respeto a las competencias locales. Las competencias de dicho gobierno son las siguientes: conocer con carácter previo cuanto anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y por los órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, que afecten a las competencias locales propias, e informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán carácter vinculante. Los informes de dicho gobierno se aprobarán mediante votación por mayoría simple de los asistentes. La composición de dicho gobierno es la siguiente. Se compone por la totalidad de la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local, más 5 cargos electos locales propuestos por la Asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico de mayor implantación, por el presidente o presidenta, que será elegido por mayoría absoluta del Consejo, y por los miembros del Consejo, que podrán delegar el ejercicio del cargo en otros miembros electos de la misma Diputación o Ayuntamiento de la que forman parte. Cuando se rechacen las observaciones o reparos formulados por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, deberá mediar información expresa y detallada. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento. La comunidad autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales y especialmente de las entidades locales de cooperación, en los siguientes supuestos: si la actividad o el servicio trasciende el ámbito de los intereses propios de las entidades locales, si la actividad o el servicio local incide o condiciona de forma relevante los intereses de la comunidad autónoma, si la actividad o el servicio local son concurrentes o complementarios respecto a los de la comunidad autónoma, o cuando se produzcan delegaciones de competencias de la comunidad autónoma en las entidades locales. Las funciones de coordinación de la Administración de la comunidad autónoma no podrán afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales. La coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias. Las leyes sectoriales de la comunidad autónoma podrán facultar al Consejo de Gobierno para coordinar el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales entre sí, y especialmente con las de la comunidad autónoma, por medio de planes sectoriales de coordinación, siempre que se den las siguientes circunstancias: que sea necesario para asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas y que dicho fin no pueda alcanzarse
por los procedimientos de cooperación voluntaria o estos resultaran manifiestamente inadecuados, por razón de las características de la tarea pública de que se trate. La ley sectorial deberá precisar las condiciones y los límites de la coordinación. Y por último, y para terminar ya con este tema 5, vamos a estudiar el Consejo Andaluz de Concertación Local. Se regula en la Ley 5/2014 de 30 de diciembre. Y sus características son las siguientes. Es un órgano supremo de colaboración y concertación de la Junta de Andalucía y los gobiernos locales. Es un órgano colegiado permanente. Es de carácter deliberante y consultivo de la Junta de Andalucía. Está adscrito a la Consejería competente sobre régimen local. Dispone de autonomía funcional para el cumplimiento de sus fines y su sede está en la ciudad de Sevilla. La consulta a dicho consejo será preceptiva, es decir, obligatoria, en las siguientes funciones. Ser consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las entidades locales. Informar de los anteproyectos de ley, los proyectos de disposiciones generales y las propuestas de planes cuando el órgano proponente rechace observaciones o reparos del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, que expresamente se hayan realizado por resultar afectadas las competencias locales propias. Y formular propuestas al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía sobre la transferencia y delegación de competencias a las entidades locales. Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del proceso de transferencia de competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los municipios, así como respecto de las delegaciones, transferencias o cualquier tipo de traslación competencial que pueda producirse entre la comunidad autónoma y las entidades locales, incluyendo la reversión de las mismas. Formular propuestas al órgano competente relativas a objetivos, prioridades y financiación de las entidades locales en orden a la realización de obras y a la gestión de servicios que concierten o le encomiende la Junta de Andalucía, de entre los que sean de la competencia específica de la comunidad autónoma. Emitir su parecer en los procedimientos de creación y supresión de municipios o de alteración de sus términos. Emitir informe en los procedimientos de cambio de nombre y de capitalidad de los municipios. Efectuar a la Consejería competente sobre régimen local propuestas de colaboración con las provincias andaluzas en relación con las funciones de asistencia a los municipios. Efectuar al órgano competente de la Junta de Andalucía propuestas de cooperación con los municipios y con las demás entidades locales de Andalucía. Recibir información de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, mediante los que se solicite del Consejo de Ministros la disolución de los órganos de las corporaciones locales, en los supuestos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, y cualquier otra que se le atribuya mediante norma autonómica con rango legal. La consulta será facultativa en el resto de las cuestiones de interés local que se sometan a su consideración, no siendo vinculantes sus dictámenes, salvo que por ley se establezca expresamente. Se rige este Consejo en su organización, funcionamiento y régimen interior por esta ley que estamos estudiando y por sus normas de desarrollo, así como por sus normas de funcionamiento. Los acuerdos del Consejo se adoptarán por consenso entre las representaciones de la Junta de Andalucía y de los gobiernos locales, excepto cuando se trate de resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse respecto del proceso de transferencia de competencias propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los municipios, en el que, de no lograrse un consenso, el acuerdo se adoptará por mayoría de sus miembros y, de producirse empate,
decidirá la Presidencia con su voto de calidad. Se entenderá que se ha producido el consenso cuando emitan un voto afirmativo la mayoría de los miembros presentes en cada una de las representaciones. En el supuesto de no alcanzarse un acuerdo por consenso, se hará constar las posturas discrepantes de cada una de las partes, tanto en el acta como en su caso en los informes, propuestas o acuerdos adoptados por el Consejo. La comunicación y la relación entre los distintos departamentos y organismos administrativos de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Concertación Local se efectuará a través de la Consejería competente sobre régimen local. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo podrá recabar los datos e informes que estime necesarios de las administraciones públicas andaluzas. Y el informe del Consejo Andaluz de Concertación Local deberá emitirse en el plazo de un mes a partir de la solicitud, y dicho informe se remitirá al órgano promotor de la iniciativa para su inclusión en el expediente de elaboración de la norma. El Consejo tendrá una composición paritaria con representación de la Junta de Andalucía y de los gobiernos locales, y deberá respetar una representación equilibrada de mujeres y hombres. Estará compuesto por, en representación de la Junta de Andalucía, la persona titular de la Consejería competente sobre régimen local, la persona titular de la Viceconsejería competente sobre régimen local, 7 personas vocales designadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, entre personas titulares de órganos directivos con rango de viceconsejería, y la persona titular del órgano directivo competente sobre régimen local con rango de dirección general o del órgano que tenga atribuida dicha competencia. En representación de los gobiernos locales, por la persona titular de la presidencia de la Asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico de mayor implantación en Andalucía. 8 personas vocales cuya designación se realizará por el órgano competente de la citada Asociación de Municipios y Provincias, y por la persona titular de la Secretaría General de la citada Asociación de Municipios y Provincias. Una persona en representación de la Asociación de las Entidades de Gestión Descentralizada con mayor implantación en Andalucía, cuya designación se realizará por la citada asociación. Asistirá a las reuniones del Pleno con voz, pero sin voto. Una persona funcionaria adscrita a la Dirección General competente sobre régimen local o al órgano que tenga atribuida dicha competencia, que desempeñe al menos un puesto de jefatura de servicio designada por su titular. Ejercerá la secretaría con voz, pero sin voto. Las personas titulares de las vocalías podrán asistir al Pleno o a la Comisión Permanente acompañadas de otras que no posean esa condición, debidamente autorizadas por la Presidencia, y podrán ser convocadas a las reuniones del Consejo otras personas representantes de la Junta de Andalucía o de los gobiernos locales a propuesta y por designación de la parte respectiva. La condición de miembro del Consejo Andaluz de Concertación Local se perderá por las siguientes causas. Renuncia formalizada ante el Consejo cuando la condición de miembro no se posea en razón del cargo público que ostente. Cese en el cargo que determinó su nombramiento. Declaración de incapacidad o inhabilitación para el desempeño del cargo público por sentencia firme y cualquier otra causa que se establezca legalmente. La presidencia corresponde a la persona titular de la consejería competente sobre régimen local.